¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo enseñar música electrónica, experimental, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que el oyente viaje sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate y disfruta en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita con 2 s @gmail.com. Repito, dimensioninsólita con 2 s @gmail.com. Y ahora nos embarcaremos hacia la dimensión insólita. Dimensión a los siniestros.
Nakabiro barakata kende kele tumengi te nyusu ya bangu. Honey, Kanya
got choked on the feeling of what I'm running to. I don't know the reason, quite like you. No doubt of the piecing, two makes two. I feel it for you. It was all in an instant, the chemistry between us. No one could have foreseen this one. I can't be unstuck. It's as if we were tailor. Some might call it luck. Let's not just wait and see. If there was a line, although words to conceal it, won't be easy to transgress. There's no other one that's so we can not believe it. Love. I was moving in circles. I was chasing my own tail. An unspoken kinship I found in you was found. I'm entirely how it was then until the world has stood still. I'm reminded of your feelings when I see how quick things change. Is there another chance to switch to the next lane? I can see now I'm not blinkered with you. There is a full picture. If there was a time I needed someone to believe it, I knew when we first lived. If there was a line, although was to conceive it, won't be easy to transgress. There's no other one that's so we can not believe it. Love. El sendero de individuación, en general, es el proceso mediante el cual se forman y diferencian los seres individuales.
En particular, es el desarrollo del individuo psicológico como un ser distinto de la psicología colectiva general. El objetivo de la individuación es nada menos que despojar al sí mismo de los falsos atuendos de la persona, por un lado, y del poder sugerente de las imágenes primordiales, por otro. Continuamos con los arquetipos como en el programa anterior. Estuvimos enfocándonos en el sí mismo y para el siguiente paso en ese sendero necesitamos realizarnos en la individuación. Es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esto con nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Monzoito, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos los oyentes de este canal de YouTube. ¿Qué puedes decirnos sobre el sendero de individuación? ¿Por qué es tan importante y por qué es como el siguiente paso, ¿no?, que hay que dar para seguir en esta transformación? Sí, al igual que el cuerpo crece y se transforma con el paso del tiempo, también la psique madura y despliega su potencial a medida que va avanzando la edad. Es un proceso natural. El sendero de individuación es el proceso de evolución y de diferenciación psicológica cuya meta es el desarrollo de la realización individual. Este sendero ayuda al individuo a un mayor autoconocimiento, a ser más completo, a organizarse, a armonizarse psíquicamente, a activar los contenidos del inconsciente y una cosa importante, a redondearse, encontrando el verdadero centro y núcleo interno del ser. Una vez en ese centro, ¿qué fases tiene el sendero de individuación? Carl Jung distingue dos fases que se corresponden con las dos mitades de la vida. En la primera mitad de la vida la tarea consiste en la iniciación a la realidad externa. Se trata en este momento de lograr una firme configuración del yo, la diferenciación de la función principal, el modo de enfoque predominante, el desarrollo de una personalidad correspondiente y el encuentro de nuestro sitio en la trama social. Nuestro objetivo en este momento, en la primera mitad de la vida, es nuestra adaptación e integración en el mundo externo. Para la segunda mitad de la vida, la tarea cambia. La tarea consiste en la iniciación en la realidad interna. Se trata de lograr un profundo conocimiento del sí mismo, el desarrollo de todas las funciones psíquicas, la integración de los contenidos del inconsciente, la retirada de las proyecciones, la manifestación de la propia individualidad, la integración con la totalidad humana y, por supuesto, la preparación para la muerte. Como decía Lao Tse, hay un Tao de lo que va y otro Tao de lo que vuelve, mostrando el viaje desde el estado de indiferenciación inicial. Por ejemplo, el bebé no distingue su propio ser del de su madre, hecho que Jung denominaba estado de identidad arcaica. Desde ese estado de indiferenciación de que éramos bebés hasta la realización completa de nuestro ser mediante el desarrollo y la ampliación de la conciencia. Uh-huh. Muy bien, entiendo. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo se moldea el proceso de la individuación? La individuación es un proceso moldeado por el ideal arquetípico de totalidad e implica una creciente percepción de nuestra realidad psicológica única, incluyendo nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, y al mismo tiempo una apreciación más profunda de la humanidad en general. Vale, eso tiene un efecto tan profundo. Interesante. ¿Y nos desarrollamos entre los valores colectivos y los individuales o hay esa compensación entre los dos lados? Sí, la individuación y una vida guiada por valores colectivos constituyen dos destinos divergentes. Según Jung, se relacionan por medio de la culpa. Quien emprende el camino personal se aparta hasta cierto punto de los valores colectivos, pero no por eso pierde aquellos aspectos de la psique inherentemente colectivos. Para compensar esta, por decirlo así, deserción, el individuo es obligado a crear algo que vaya en beneficio de la sociedad, como compensación. Vale, vamos a pasar a esa parte social. Interesante. ¿Y cómo diferenciamos el sendero de individuación y el individualismo? ¿Cómo podríamos detectar estas diferencias? La individuación es distinta del individualismo. La individuación se desvía un poco de las normas colectivas, pero sigue respetándolas, mientras que el individualismo
las evita totalmente y las incumple. Sobre esto hay una cita de Jung que es muy aclaratoria y la voy a leer con permiso. Dice: el conflicto real con la norma colectiva solo surge cuando el camino individual se convierte en norma, lo cual es el verdadero objetivo del individualismo extremo. Naturalmente, este objetivo es patológico y enemigo de la vida. Por consiguiente, no tiene nada que ver con la individuación, que aunque pueda emprender un camino individual, precisamente por esto necesita de la norma para su orientación en la sociedad y para la relación vitalmente necesaria del individuo con la sociedad. Por lo tanto, la individuación conduce a una apreciación natural de la norma colectiva. Vale, va. ¿Y dónde conduce el sendero de individuación? ¿Hacia dónde nos lleva? Sí, el proceso de individuación conscientemente perseguido lleva al conocimiento del sí mismo, arquetipo del que estuvimos hablando en el programa anterior. Lleva al conocimiento del sí mismo como realidad trascendente de una esfera superior a la del ego. La meta del proceso de individuación es la síntesis del sí mismo. El sí mismo comprende una infinidad de cosas más que el simple yo. Incluye el cuerpo, incluye la mente, etc. Es tanto el sí mismo propio como todos los demás sí mismos. Realmente, el sí mismo es todo lo que hay, y todos los opuestos se funden en él en un marco de no dualidad. Vale, siendo todo lo que hay. Entonces, ¿cuál sería la meta final de este sendero de individuación si seguimos con eso de que es todo lo que hay? Según Jung, nadie llega a estar completamente individuado mientras estemos vivos. Mientras que la meta sea la totalidad y una sana relación de trabajo con el sí mismo, el verdadero valor de la individuación residirá en lo que va ocurriendo por el camino, en lo que estamos viviendo día a día. Es un camino sin final hacia la propia integridad y hacia la propia totalidad como ser humano. En el programa anterior dijiste que los mandalas eran unos símbolos bastante potentes y que eran lo que mejor representaban el arquetipo de la totalidad, el sí mismo. ¿Podrías darnos información sobre esto, sobre los mandalas y los efectos que tienen? Sí, con mucho gusto. Mandala es una palabra originaria del sánscrito, el idioma clásico de la India. Mandala significa simplemente círculo. El círculo se define a través del punto medio, sea o no visible. Así el círculo se convierte en un símbolo religioso esencial. El punto medio se refiere a Dios, el único, el original, el misterioso, el metafísico, el centro de toda naturaleza visible. Nuestro mundo se encuentra en el círculo y está definido por su distancia al origen. Los diagramas podemos decir que son diagramas o representaciones esquemáticas simbólicas del macrocosmos y del microcosmos, utilizados en muchas culturas, especialmente en el budismo, muy especialmente en su desarrollo tibetano, y en el hinduismo. Estructuralmente, el espacio sagrado, el centro del universo y soporte de concentración, el espacio sagrado es siempre representado como un círculo que está inscrito en una forma cuadrangular. Mientras que los yantras hindúes son lineales, los mandalas budistas son circulares y bastante figurativos. A partir de los ejes cardinales se suelen sectorizar las partes o regiones internas del círculo. Puedo imaginármelo ya de entrada con mi mente. ¿Y para qué pueden ser utilizados estos mandalas? Bueno, los mandalas pueden ser utilizados para relajarse, para aumentar la concentración, para sanar un alma rota, ayudan a descubrir la propia creatividad, vencen la rutina y el estrés, aportan confianza y serenidad, etc. Por otra parte, la mayoría de las culturas poseen configuraciones mandálicas, frecuentemente con intención espiritual. Es muy probable que esta universalidad de las figuras mandálicas se deba al hecho de que las formas concéntricas sugieren una idea de perfección, de equidistancia con respecto a un centro, y de que el perímetro del círculo evoque el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza. Recordar especialmente una imagen muy simbólica, la del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representando el principio y el final de los ciclos, la continuidad de la existencia. A su vez, en los rituales mágicos es frecuente la separación de un espacio sagrado respecto de uno profano. Para esto, en la tradición del ocultismo occidental, se ha recurrido y se recurre a los círculos mágicos.
El espacio sagrado queda inscrito en tales círculos de protección y delimitación, cumpliendo funciones análogas a lo que intentaban los mandalas orientales. Vale, wow. Entonces ya sabemos que cada vez que veamos lo que es el Ouroboros, estamos viendo un tipo de mandala, ¿no? Muy interesante, porque creo que la gente en general cuando lo ve no lo conecta con esto, ¿no? Como que es un mandala, sí, lo ven como un símbolo con cierto poder, pero nunca relacionado a lo que es el símbolo de la continuidad de la correcto, sí, pero no con el mandala. Eso es muy, muy interesante. ¿Y qué expresan los mandalas? La universalidad que hemos dicho en todas las culturas de los mandalas hizo que Jung le prestara una gran atención como expresiones probables del inconsciente colectivo. Para Jung, el centro del mandala es el sí mismo, el objetivo y objeto de conocimiento por medio del sendero de individuación. El mandala, ante todo, es una imagen sintética del dualismo entre diferenciación y unificación, variedad y unidad, exterioridad e interioridad, diversidad y concentración. Lo más importante es que el mandala excluye la idea de caos y desorden, expresando el anhelo final de una unidad y retorno al centro puro de lo no espacial y lo no temporal. Bueno, ¿y de dónde provenían los mandalas originalmente? Según Jung, los mandalas e imágenes parecidas han de provenir de sueños y visiones correspondientes a los más primarios símbolos religiosos de la humanidad, los cuales pueden verse ya en las expresiones artísticas del Paleolítico. ¿Y algún consejo para dibujar nuestro propio mandala para que podamos usarlos en nuestro beneficio? En primer lugar, deciros que podéis ver muchos mandalas en Google Imágenes, simplemente poniendo la palabra mandala. Pero también, especialmente si pones en el buscador de de Google Imágenes, pones mandalas para colorear, te podrás descargar e imprimir todos los mandalas que quieras y realmente están ya diseñados, lo único que tienes que colorearlo. Es una buena forma de empezar a trabajar con los mandalas. Si nosotros queremos construir un mandala, yo tengo mucha experiencia en eso por mi larga carrera profesional como profesor, porque con los alumnos he trabajado mucho los mandalas y es una cosa fantástica. Pero si nosotros queremos construir un mandala, debemos tener cuenta un esquema básico: un círculo y 4 puntos cardinales, como si fuera un círculo inscrito en un cuadrado, ¿vale? Eso es lo básico. Obviamente esta no es una regla estricta que no se pueda romper. También puede ser que en lugar de que su base sea un círculo, podría ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octógono, etc. A partir de ahí podemos diseñar nuestro mandala, y esto es cuestión de creatividad. Puedes decorarlo con imágenes místicas como el símbolo del yin-yang, o una cruz, la estrella de David, la luna, el sol, las estrellas, flores, aves, paisajes, nubes, figuras geométricas, en fin. Lo que debes de intentar es buscar diseños que te proyecten paz y tranquilidad. Le está mencionando cómo hacer el mandala y el poder o significado que podemos darle a esta imagen, ¿no? Me ha venido a la mente un poco el concepto de Chaos Magic, ¿no? De la magia caos, que también le puedes dar ciertos poderes a ciertos objetos, ¿no? O dibujos o imágenes. Vale, ¿y cómo se pintarían los mandalas? En primer lugar, debieras de buscar un momento tranquilo y un lugar más tranquilo todavía. Entonces te sientas y observas el mandala. Medita sobre el momento antes de empezar a dibujarlo y concéntrate en él, ¿no? Si después de observarlo durante un periodo de tiempo notas que se mueve, que el dibujo está pidiendo colorearse, pues es que la energía está en movimiento, ¿no? Entonces es conveniente empezar a pintarlo normalmente de afuera hacia adentro, desde el exterior hacia el centro. Esto representa el autoconocimiento de lo externo que va hacia el centro, hacia nuestro centro interior, ¿vale? Al elegir los colores puedes hacerlo de manera intuitiva, no importa que no combinen los colores entre sí. De esta manera podrás descifrar tu estado de ánimo. También podrás hacerlo eligiendo los colores y tratar de cambiar tu estado de ánimo de esta manera. Tal vez te dé sueño en el proceso si estabas tenso. El mandala está cumpliendo con la relajación, es normal. En este caso es preferible dejarlo y ponerse a dormir. Si no terminaste el mandala en ese momento, déjalo así. La próxima vez
seguirás pintando ese o elige otro nuevo con colores que vayan muy acordes con el estado de ánimo emocional que en este momento te estés viviendo. Si quieres que el mandala te guíe para el autoconocimiento, no pienses en formas ni colores, deja que solo te vaya guiando, haciendo lo que en este momento de manera intuitiva nazca en ti. Es un proceso creativo. Los mandalas no son simples dibujos de colores, todos los elementos que en ellos se integran tienen un significado. Tanto la forma como los colores elegidos tienen un subsignificado y su enlace con nuestras propias dinámicas internas, aunque al principio lo desconozcamos. Así que os animo a todos los oyentes a que dibujéis mandala, empezar por colorearlo, como hemos dicho antes, de descargarlo de Google Imágenes y colorear. Y con el tiempo pues ya diseñarlos directamente. Pues entonces lo que es el dibujo ya en otro nivel, ¿no? Una vez que ya has pasado de buscar las imágenes en Google, es una manera también de canalizar, ¿no? Porque en cierto modo te estás abriendo a canalizar o ciertas energías o ciertos mensajes, ¿no? Que puedes traspasar a este mandala, ¿no? Que al mirarlo o al meditar mediante este mandala, ese mensaje se potencie y lo puedas recibir, ¿no? Refleja tu estado emocional. Exacto, en cierto modo te autohabla, ¿no? De una manera visual, ¿no? Muy interesante, está bien. Eso definitivamente animamos a que todo el mundo haga sus mandalas, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante, sí. Pues nada, muchas gracias a todos y si alguno se atreve a dibujarlo, a colorearlo, dibujarlo y que nos lo pueda mandar aquí al correo, que ahora mismo Manzoito, mi amigo Manzoito, os dice, recuerda el correo por si queréis escribir, comentar o lo que sea, o preguntar, lo que vosotros queráis. Gracias. Pues sí, pues ya sabéis, si tenéis algún tipo de pregunta o queréis mandarnos vuestros mandalas para que lo conversemos en alguno de los episodios, podéis hacerlo a dimensión insólita con 2 s @gmail.com. Repito, dimensión insólita con 2 s @gmail.com. Animaros y mandarnos vuestros mandalas, así podemos echar un vistacillo y a ver qué tipo de canalizaciones habéis obtenido. Y bueno, esto nos hace continuar en nuestra aventura hacia la dimensión insólita. Hikurimata tiwayana ne weyana we yo we. Cuando comimos de tu carne tú nos diste la visión y de paso tú nos diste esta canción weyana we yo we. Ya se despertó el rey del desierto, ya se despertó el príncipe de la montaña. Ya se despertó el rey del desierto, ya se despertó el príncipe de la montaña. Weyana, we, yo, we. Yo te doy las gracias por darme visión. Yo te doy las gracias por esta canción. Yo te doy las gracias por darme la guía y por regalarme este nuevo día. Weyana, we, yo, we. Hikurimata tiwayana nene. Hikurimata tiwayana nene. Hikurimata tiwayana nene. Hikurimata tiwayana nene. Weyana, we, nene, yo, we. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants. I should like to extend the greetings of the government and the people to the extraterrestrial inhabitants. Hello from the children of planet Earth. Tanti auguri e saluti.
so agitated. Thoughts of violence celebrated. Media hype calibrated. All the proof fabricated. Politicians calculated. In the towers insulated. Drug consumption regulated. They got the power, paid by the hour. Make the folks coward, they can devour. Hit you with bass right in the place. Smack in the face that you can embrace. 1, 2, 3, 4. Open up those doors. On the dance floor, that's where you get yours. The whole damn world incinerated. Shut me up in a process like a little girl. They put me in the closet cause the light was still. Whoa, still couldn't ever peed. They shut me up in a process when a little girl. They shut me up in a process when a little girl. I see my brain go round and round. They might as well lash the bird for treason in the pound. They shut me up in a process when a little girl. They shut me up in a process when a little girl. Himself was but to will and easy as a start. Looked down upon captivity and left no more have I. They shut me up in a process when a little girl. They shut me up in a process when a little girl. They put me in the closet cause the light was still. Whoa, still couldn't ever peed. They shut me up in a process when a little girl.
cared about being immortalized. How can I stand with the ops and not with the tribe? They say you were dreaming and want you to glorify. Got a rude awakening by ignoring up all the signs. Why did I give you the keys to authorize shit on my behalf? Now I'm scarred and mortified. What did I expect from those living a corporate life? Unfortunately, honesty isn't normalized. Had to get my shit together and get organized. If your hands in my pockets, I'm calling up all the guys. Though I don't wanna be the reason of more divide. Guess that's in my nature of being a water sign. I'm sorta like nothing is making sense in my awkward mind. Give me your ears, telling me for the night. Shooting in the dark, guess I never saw the light. Revolt access, I'm running it back, yes. Missing opportunities, I wish I was that pressed. Yeah, I say that shit with my damn chest. You need me and you feel the loss of my absence. The novelty wears off after a few years. After a few tears from challenging new fears. Learning everything I didn't on the come up. We was too busy making music till the sun up. Every day through the summer, didn't learn the business and now I'm ducking for cover. What a fuck up, might just leave a bad taste, thinking I'm a sucker. Come up at my damn face, nigga, did I stutter? It's gonna be a sad case if you see my brothers. I can see how an artist can get tainted, frustrated. They don't care if your mental is on the brink of something dark, as long as you're cutting somebody's payslip and sending their kids to private school in a spaceship. Yeah, I refuse to be on a slave ship. Give me all my masters and lower your wages, huh? What I'm bringing to the table is more than a feast for the belly of the beast. Didn't know I'm dropping something heavy for the streets. Fuck the politics, I'm going Megan on Uniques. I need the best seats in the house when the truth unfolds. It's gonna be one hell of a scene. Harry listening from heaven on repeat. He was back in it when nobody believed. Play the game is what they scream. You can play the game, I don't see the need, no. Feel so alive. I woke up and I prayed for a sign. I know good things take time. God sent me you as an angel. When you're alone, the little thoughts that nobody knows. Hardest thing to do is stay strong. God knew I needed an angel. My Saturn returning effect. Life doesn't come with presets. My frequency seamless. They want you give more, expect you to dream less. Got me confessing all my secrets. You ain't the only one under deep stress. Please don't take my kindness for weakness. Get G-checked for your disrespect. Perception and observation is clinical. More headspace, I've been shaving off my occipital. They say you can't hate who you don't love, and they say love is unconditional. I'm ready to do the unthinkable. Fuck rules and everything that's traditional. Giving your heart to someone might just leave you in a something. Feel so alive. I woke up and I prayed for a sign. I know good things take time. God sent me you as an angel. When you're alone, the little thoughts that nobody knows. Hardest thing to do is stay strong. God knew I needed an angel. An angel. How you go against the same system you were colonized by? Brother, your whole thing compromised. Having these conversations with self and nobody else, thinking they don't understand my thinking when I socialize. I need an angel with me for armor. I need accountability partner. I know that all these blessings are karma. I need a fire lit by the seaside. Purest manuka up in my beehive. Give me a second and let the beat ride. Is there a golden key to the sweet life? I don't know what's got into me, but at least I ain't making time for self and not others when I got free time. New woman, don't tell me I shouldn't just because you couldn't. They say don't you give up too much of the truth to them. Well, I got 9 more songs in the boot for them. Figured this is the moment I gotta speak now. Head high, back straight, feet down. Posture going crazy. Had to stand tall while they were trying to break me. Fuck that, you niggas didn't make me. And I say you will never infiltrate me. Dim my light, are you crazy?
Yo, we two worlds apart, you know, lady. Flow and I coming like De Niro or Scorsese. Stop trying to box me in, there's no way you can place me. Hitting with a classic, then I got a little lazy. Had to get the pen when I remembered that I'm Jay-Z. Had to cut you off because I found out you were snaky. I got angels guiding my steps, guarding my life from now until death. Perspective is everything and I wonder what they see. Hurt people, I get it, but don't play me. My Saturn returning effect. Life doesn't come with presets. My frequency's seamless, so please don't take my kindness for a weakness, cause I got angels. Wow, ha sido fascinante todo este viaje. Primero empezamos con un canto peyotero llamado Hikuri Masatsin. Luego tuvimos el placer de escuchar Wherever You Go de Avalanches. Después escuchamos a Thomas Pacman con In a Prose. Y a continuación de tuvimos el placer de escuchar a Am Jean con The Buddha. Y el último tema que escuchamos era Angel de Little Sims. Y bueno, esto nos lleva al final de nuestro viaje. Espero lo hayáis disfrutado y nos acompañéis en el siguiente viaje hacia la dimensión insólita.